Bueno, nuevamente, ¿cómo andan? Espero que estén pasando de la mejor manera posible. Hoy el tema que nos convoca es la forma de los actos jurídicos, ¿sí? Como estuvieron viendo, como vienen viendo en las clases anteriores, ya vieron lo que es el concepto del acto jurídico, ya saben lo que es un acto jurídico. Y ya saben que los actos jurídicos tienen elementos esenciales, ¿sí? De los cuales ya vieron el sujeto, de los cuales ya vieron el objeto, de los cuales ya vieron la causa. Por lo que hoy vamos a ver el último de los elementos esenciales, ¿sí? Que es la forma de estos actos jurídicos. Vamos a pasar un poquitito entre lo que es el concepto de la forma, qué es, qué quiere decir, para qué sirve. Vamos a ver cómo se clasifica y en qué se clasifica esta especie de forma. Vamos a ver qué quiere decir un poco esto de que siempre aparece en muchos lados, pero no muchas veces sabemos explicarlo, o por lo menos hay veces que se complica, que es el principio de libertad de formas. ¿Qué es esto de la forma esencial y la forma impuesta, que me habla el código? Y un somero repaso de la diferencia que encontramos entre documentos e instrumentos a la hora de evaluar y valorar la prueba con respecto a la forma de los actos jurídicos. ¿Correcto? Bien, como concepto de forma de acto, ¿sí? Podemos decir que básicamente, para tener una primera idea de lo que es la forma, ¿sí? La forma es esta manera o el medio, ¿sí? Por el cual el sujeto del acto jurídico, ¿sí? Manifiesta o exterioriza su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Es ese marco que le va a dar a esa manifestación de voluntad que tiene el sujeto en el acto jurídico para poder exteriorizarla, para que se sepa sin ninguna otra opción ni medida de qué es lo que realmente estoy manifestando a través de este acto, ¿sí? Esto es un poco el para qué, si se quiere un poquitito el concepto, como ahí ponemos en la filmina. La mayoría de la doctrina entiende que es el conjunto de prescripciones de la ley, ya vamos a ver por qué de la ley, respecto de las solemnidades, ya vamos a ver qué quiere decir, que deben cumplirse al tiempo de la formación del acto jurídico, ¿sí? Este conjunto de cosas que me dice la ley respecto de ciertas otras cosas que vamos a ver que son las solemnidades, es lo que tiene para la formación del acto jurídico, ¿sí? Ese globo que aparece ahí es lo que va a terminar siendo uno de los elementos esenciales del acto jurídico, que es la forma, ¿sí? Lo van a encontrar artículo 284 y siguientes del Código Civil. Ahí hablamos de forma justo cuando ya terminamos de hablar de acto jurídico. Aclaración, antes de continuar. Forma de los actos jurídicos es un tema relativamente corto comparado a otros, ¿sí? Pero no porque sea corto quiere decir que sea un tema sencillo o que tengo que obviar. Ojo, preguntamos mucho sobre forma de los actos jurídicos porque hay algunas cuestiones, ¿sí? Que después no se vuelven a ver en otras materias y se dan por sabidas en otras materias, y esto es de base. Así que hay que saberlo bien. Hay que saber diferenciar los tipos de forma, hay que saber qué es la forma, para qué sirve la forma de los actos, y se pregunta mucho, así que hagan hincapié, repásenlo, léanlo, no es complicado, ¿sí? No es complicado, y quizás el hecho de que no sea complicado hace de que muchas veces lo deje de lado, ¿sí? No es el caso, ¿está? Bien, aclarado esto, pasemos a la clasificación de las formas. Tenemos, o por lo menos siempre la doctrina anterior al Código Nuevo y posterior, entendió de que teníamos actos no formales y actos formales. Ya lo vieron en actos jurídicos, que está dentro de la clasificación de estos actos, los no formales y los formales. En los no formales
valga la redundancia, la ley no impone formalidad alguna para el proceso de formación de ese acto jurídico, ¿sí? No hay formalidad alguna. No me interesa. Los que sí me van a interesar hoy por hoy son los formales, en donde, al contrario que en los no formales, acá sí la ley me exige o me impone alguna formalidad para otorgarle validez a el acto jurídico que quiero realizar, ¿sí? Dentro de estos actos formales encontramos dos tipos: actos solemnes, formales solemnes por un lado, y los no solemnes, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre ellos dos? En los actos solemnes, los requisitos que me exige la ley para formar ese acto son requisitos de validez del acto en sí. ¿Qué quiere decir esto? En los actos formales solemnes, ¿sí?, en donde no respeto esas formalidades que me impone la ley, el acto carece de validez. Carece de validez, ¿sí? En cambio, en los no solemnes, la ley, si bien me exige formalidades para realizar el acto, no me los exige como un presupuesto de validez para que ese acto sea considerado válido, ¿sí?, sino que me lo exige simplemente como un presupuesto de prueba. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que, en el acto no solemne, yo lo necesito esas formalidades que me exige la ley para poder tenerla como una prueba. Si no, no sirve como medio de prueba, en principio, ¿sí? Pero quedémonos con esta idea. En el solemne, el acto, si no cumple las formalidades, no es válido, se cae. En el no solemne, no cumple con las formalidades, me puede llegar a servir como principio de prueba. Ese básicamente los dos grandes rasgos que se ven ahí. A su vez, van a encontrar que dentro de los solemnes tenemos actos solemnes absolutos, ¿sí?, e relativos. En los absolutos es cuando directamente ese acto solemne carece de cierta formalidad tal de que el acto directamente es inválido. Directamente es inválido, ¿sí? Es un acto solemne. Por ejemplo, la donación debe hacerse por escritura pública, ¿sí?, por un instrumento público. Si yo lo hago por un instrumento privado, se cae todo. No tiene validez ese acto, ¿sí?, porque la ley me exige una formalidad tal que es solemne, ¿sí?, y como es un presupuesto de validez, me hace caer el acto. ¿Se entiende? En los relativos, en cambio, lo que me hace es tornar imperfecto el acto. Me dice, bueno, a ver, este acto no tiene el presupuesto de validez, pero puede llegar a tenerlo. ¿Sí? Hay una especie de subsanación, si se quiere. ¿Sí? Solemnes entonces absolutos y solemnes entonces relativos. ¿Estamos? No formales, formales, dentro de los formales, solemnes y no solemnes, dentro de los solemnes, absolutos y relativos. ¿Quedó? Sigo. Bien, ¿qué es esto del principio de libertad de formas? A ver, está clarito en el artículo 284, y cuando se nos pregunta sobre el principio de libertad de formas, simplemente hay que responder y analizar en base al 284. No hay otra opción. La palabra o el concepto quizá me confunde, porque yo digo principio de libertad de forma y listo, que cada uno haga lo que quiera. Sí y no. Sí y no. Entonces, el 284, para darle una leidita rápida, por lo menos para incorporar el concepto, el 284 me dice, libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar las que estimen conveniente,
las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. ¿Sí? Lo que parece ser sencillo acá en el 284 después se complica por algunas cuestiones. Primero, la libertad de forma, ¿sí?, me implica este concepto que les dejo ahí. Si la ley no impone formalidad alguna, las partes pueden utilizar las que crean mejor para el acto que se realiza. ¿Sí? No es que la libertad de formas es principio absoluto. No, es simplemente si la ley no impone formalidad. ¿Esto es absoluto? No, tampoco. ¿Por qué? La segunda parte del 284 me dice: las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Es decir, si la ley no me impone formalidad, yo puedo poner la que mejor quiera. Hasta ahí estamos. Ahora, si la ley me impone ciertas formalidades, las partes mismas pueden dejarla de lado, siempre y cuando la exigencia de formalidad sea mayor o más gravosa de la que impone la ley. ¿Se entiende? Si la ley me pide 10, yo puedo dejar de lado 10, pero tengo que poner 100. ¿Sí? Pues si voy por demás de lo que me exige la ley, no hay ningún problema. Puedo ponerle el principio de libertad de forma que quiero. Caso más común de todos: contrato de locación. En principio, la ley de locaciones urbanas me dice que el contrato puede ser firmado entre privados, ¿sí? Y ya con eso adquiere cierta validez. Pues veremos si adquiere fecha cierta, además después ya nos meteremos en los instrumentos privados. Pero en principio el acto queda formado en sí. Ahora, la ley me exige una forma. ¿Cuál es? La escrita. Bien, yo puedo hacerlo que no sea por escrito, y en principio no, porque estoy yendo por menos. Ahora, ¿lo puedo hacer por escritura pública? Claro que sí. La ley no me exige que sea por escritura pública, pero estoy yendo por más. ¿Sí? Ejemplo clásico. ¿Se entiende? Ahora después vemos todas las preguntas que tengan con esto, pero es un principio sencillo cuando se lee, pero cuando se pregunta hay muchas veces que complica, hay muchas veces que no se entiende. Que quede claro y lo volvemos a ver las veces que sea necesario, ¿sí? Continuamos. ¿Qué es esto de la forma esencial y la forma impuesta? Básicamente, la forma esencial es aquella que necesariamente, es decir, sí o sí, debe concurrir en todo acto jurídico. Es la que tiene que estar sí o sí, porque es la que implica la misma manifestación de voluntad. Ahora vamos a ver con un ejemplo cuál es la diferencia con la que viene, ¿sí? La forma esencial es la que necesariamente tiene que estar. No hay otra, ¿sí?, forma, porque si no, no estaría yo exteriorizando la voluntad de la manifestación de la voluntad, del acto jurídico. El sujeto no lo estaría manifestando, ¿sí? En cambio, la forma impuesta, me lo indica el 285, es esa forma en donde se deben respetar ciertas formalidades impuestas por ley. ¿Sí? Cuando en la forma esencial yo puedo tener formas, si se quieren, tácitas o implícitas de manifestar mi voluntad, en la forma impuesta, el 285 me va a decir: en estas vos tenés que respetar las que te impone la ley. Y en el caso de que no se cumpla con esas formas impuestas, no va a ser válido el acto, solemnes absolutos, o estará inconcluso dependiendo, como decíamos recién, si son solemnes absolutos o relativos, lo que vimos primero en la clasificación. ¿Sí? Forma esencial, manifestación del acto necesaria, sí o sí, sin requisitos de ley. Puede o no puede tener requisitos de ley, no importa, pero manifiesto y exteriorizo esa manifestación de voluntad. El sujeto lo hace, ¿sí? En la forma impuesta es la que me indica el 285 del Código Civil y Comercial, en la que me dice:
acá tenés que respetar las formas que te impone la ley. Y si no lo respetas, se te cae la validez del acto jurídico, si son solemnes absolutos, o se te cae la validez, o el acto no está perfeccionado, si son solemnes relativos. ¿Sí? En el 285, perdón, van a ver que es clarito cómo hace la diferencia cuando dice en una segunda parte, pero vale como acto en que las partes se han obligado a cumplir. ¿Sí? Esto es un poquitito de lo que estábamos hablando recién en cuanto a las solemnidades para la validez o no del acto que se está ejecutando. Documento o instrumento. Cuando recién hablamos de la forma impuesta, a continuación el Código Civil me trata en el 286 esto de la expresión escrita, que es un poco lo que viene a continuación de esta forma impuesta por ley que me da la ley. Y acá me va a hablar de ciertos instrumentos o ciertos documentos que van a aparecer y que se van a continuar desarrollando en el Código Civil, que son básicamente tres grandes grupos. Encontramos los instrumentos particulares no firmados, los instrumentos particulares firmados y los instrumentos públicos. A ver, que no se escucha. Esperen que arreglamos acá. You are now muted. You are now unmuted. Hola, hola. Ahí a ver si se escucha mejor. Bien, perfecto. Bien, como decía, tenemos estos tres grandes grupos: instrumentos particulares no firmados, instrumentos particulares firmados, ¿sí?, que vendrían a ser los instrumentos privados, y los instrumentos públicos. Los instrumentos particulares no firmados, artículo 287, ¿sí?, es todo registro que no se encuentre firmado y que sirva como medio de prueba, lo que se les ocurre, ¿sí? Esto vendría a asimilarse al simple documento, ¿sí? Son registros que no están firmados, pero que sirven como medio de prueba. Artículo 287. En contraposición, encontramos los instrumentos particulares firmados, ¿sí?, que son los llamados instrumentos privados. Instrumentos privados. Clase posterior, a la que viene, instrumentos privados, instrumentos públicos, que son los dos grandes mundos, ¿sí?, en cuanto hablamos de forma, que son temas totalmente apartes. Pero hoy sepan de que las formas más comunes de exteriorizar la voluntad es a través de los instrumentos particulares firmados, los instrumentos públicos y los particulares no firmados, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre los firmados y los no firmados de los particulares? Es que en los firmados tenemos, además de la firma de los sujetos, ¿sí?, esa firma la tenemos como único requisito de validez. Como único requisito de validez, que esté firmado por el sujeto, ¿sí? Y no vamos a tener, que sí lo vamos a ver ahora en los instrumentos públicos, no vamos a tener la presencia de un oficial público, que esa es la gran diferencia con los instrumentos públicos, entre los particulares firmados o privados y los instrumentos públicos, ¿sí? Pasando al instrumento público, en contraposición, fíjense cómo va haciendo todo contraposición de uno del otro. ¿Qué es el instrumento público? Es aquel otorgado con dos cosas: las formalidades que la ley establece, ¿sí?, con las formalidades que la ley establece, y en presencia de un oficial público que esa ley le confiere facultades para autorizarlo. Artículo 289, ¿sí? Entonces vean, si un instrumento tiene las formalidades de la ley y está firmado ante un oficial público, es un instrumento público. Ya vamos a ver todo lo que eso implica. Próxima clase. Si no tiene la firma de un oficial público
y está con las formalidades de ley, firmado por las partes, instrumento particular firmado, artículo 287. Y si ese instrumento no está firmado por las partes, ¿sí? Pero me sirve como medio de prueba, instrumento particular no firmado, segunda parte del 287. ¿Sí? No me quiero meter mucho con el tema de firma porque lo vemos específicamente en instrumentos particulares firmados, cuando veamos todo lo que es firma electrónica y firma digital, ¿sí? Pero sepan de que existen distintos tipos de firma y vamos a ver específicamente lo que es la firma, más que nada cuando hagamos hincapié en los instrumentos particulares firmados, ¿sí? Creo que con eso vimos todo lo atinente a forma, así que cerramos acá y me quedo con ustedes respondiendo preguntas. Gracias.